Buenos días, amados hermanos. Bienvenidos a este culto dominical, tiempo de predicación. Hoy trataremos un tema que es de trascendental importancia para la dinámica de la iglesia en la labor, en la obra de extender el reino de Dios. Nuestro tema de hoy se titula En la senda antigua. Quiero darle la bienvenida a todos los que nos van a seguir en esta transmisión y esperamos que este mensaje sea de edificación para todas las personas que lo van a escuchar y todas las personas que están atentas a lo que Dios nos quiere decir en este día a través de su santa palabra. ¿Qué caracterizaba a la iglesia primitiva que pudo estremecer los cimientos de todo un imperio, crecer en medio de las persecuciones más crueles, conquistar para Cristo a naciones paganas y hacer temblar a poderosos emperadores e incluso desestabilizar las bases y desplomar en el poder de Cristo todo tipo de ideas, idolatrías y paganismo divergentes, por supuesto, con lo que Dios establece? Como la iglesia primitiva logró hacer estremecer un imperio y logró trascender hasta la fecha presente que sigue la iglesia, pero esa dinámica explosiva, poderosa, donde llegaban los discípulos y decían: miren, han llegado estos que trastornan el mundo. ¿Qué tenía la iglesia primitiva que no tenemos, o que hemos perdido, o que hemos descuidado en la actual época que vivimos en esta iglesia moderna? Yo pregunto, ¿ejerce el mismo impacto la iglesia actual que ese impacto que ejercía la iglesia primitiva, que estaba inmersa en un escenario de paganismo, en donde había un gobierno a cargo de un emperador que oprimía naturalmente al pueblo? Y era un sector muy pequeño la iglesia primitiva, pero pudieron, repito por tercera vez, socavar y hacer temblar a todo un imperio y transformarlo y trastornarlo con el poder y la autoridad de Cristo Jesús. Estas preguntas que he formulado son preguntas que se mantienen vigentes y constituyen, por supuesto, el preámbulo a lo que hoy vamos a tratar en este tema que hemos titulado En la senda antigua. Vamos a empezar con algo que nos ambiente en torno a lo que Dios en su dinámica, soberanía y poder determina cuando una nación o naciones se vuelven al paganismo. Jerusalén y Judá se habían vuelto apóstatas, habían olvidado los preceptos, mandatos dados por Dios, y en este contexto Dios los confronta poderosamente y los llama de manera enfática a redireccionar sus caminos y a examinar sus obras. Vamos a la palabra de Dios en Jeremías 6, del 10 al 17. Es bueno que, a pesar que uno esté transmitiendo acá y pueda leerles la palabra de Dios, es bueno que no perdamos este hábito sano de poder leer la palabra de Dios simultáneamente con la persona que la está leyendo. Entonces, Jeremías 6, versículos 10 al 17, nos dice la palabra de Dios. Dios exhortando a Judá y a Jerusalén, que se habían vuelto apóstatas, tal como lo dijimos. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? Miren esa pregunta. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. Tienen cerrados los oídos. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. No la aman. Por tanto, estoy lleno de la ira de Jehová. Es el profeta hablando en nombre de Dios. Estoy cansado de contenerme. Y Dios sigue mandando esta palabra muy fuerte. La derramaré sobre los niños en la calle y sobre la reunión de los jóvenes igualmente, porque será preso tanto el marido como la mujer, tanto el viejo como el muy anciano, y sus casas serán traspasadas a otros, sus heredades y también sus mujeres, porque extenderé mi mano sobre los moradores de la tierra, dice Jehová, porque desde el más chico de ellos
hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores. Mira el escenario complejo, pagano, idólatra y apóstata en que se encontraban estas naciones. Y curan la herida de mi pueblo con liviandad, diciendo paz, paz, y no hay paz. Se han avergonzado de haber hecho abominación, dice Dios, se han avergonzado de su estado, ciertamente no se han avergonzado. Ni aún saben tener vergüenza. O sea, perdieron todo pudor. Así dijo Jehová. Y ahora viene algo muy desafiante que el Señor nos hace ver. Y así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Y Dios hace referencia a la senda antigua en toda aquella dinámica de vida que Dios dejó establecida para su pueblo a través de sus estatutos, mandamientos, preceptos. Dios dejó todas las reglas bien claras para que su pueblo viviera conforme a lo establecido por él, y en función de vivir conforme a lo establecido por Dios, recibirían la bendición del Dios eterno, poderoso e inmutable. Sin embargo, Dios dice, ellos, a pesar de saber que tenían que volver a la senda antigua, a hacer lo que Dios mandaba, dijeron: no andaremos. Puse sobre vosotros atalayas, es decir, personas que les estuvieran informando, vigías que les estuvieran informando, personas que estuvieran recordándoles, y puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. Escúchenlo, necesitamos reunirnos, porque las trompetas o los cuernos que se usaban en la antigüedad era para congregar a los pueblos en eventos trascendentales y majestuosos, o eventos en los cuales se precisaba que el pueblo estuviera congregado y atento. Pero ni siquiera al escuchar ese sonido de la trompeta, ellos dijeron: no escucharemos. Mire, no andaremos, no escucharemos. Un pueblo de dura cerviz, un pueblo, como dice Dios, de un corazón incircunciso. Es duro lo que voy a decir, pero esta misma exhortación es válida para la iglesia actual en un alto porcentaje. Pregunto, ¿nos hemos detenido a meditar con seriedad si estamos andando en la senda antigua o en la senda trazada por el Señor? ¿O simplemente, muy implícitamente o explícitamente decimos: no andaremos, no escucharemos, o hacemos que escuchamos y realmente no escuchamos, y hacemos que andamos, pero estamos caminando en círculos y volviendo una y otra vez al mismo punto? Históricamente, la iglesia cristiana nace a partir del cumplimiento de la promesa de Cristo a sus discípulos, promesa que les dijo que enviaría el Espíritu Santo, y esto se cumplió el día de Pentecostés. Este día el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, Pedro, quien antes había negado a Cristo y se había vuelto un hombre hermético, cerrado, obviamente tenían temor, los discípulos tenían literalmente miedo. Ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, dotado del poder de Dios, pronuncia el primer sermón que es registrado correspondiente a la iglesia primitiva, y como fruto de ese sermón, la obra del Espíritu Santo a través de esa predicación de Pedro se convierte en 3.000, aproximadamente unas 3.000 almas, y al comienzo de la iglesia primitiva, allí en ese punto de detonación, inicia la iglesia primitiva y empieza a darse formalmente la congregación de los cristianos. Por ejemplo, ellos al principio no eran conocidos, la iglesia no era los seguidores de Cristo, los primeros creyentes no eran conocidos como cristianos. Por ejemplo, en Hechos 9:12 nos dice que se conocían como la gente del camino. Voy a leer Hechos 9 del 1 al 2. Y Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, refiriéndose al grupo de creyentes en Cristo, los seguidores de Cristo, le llamaban hombres o mujeres de este camino, les trajesen presos a Jerusalén.
En Hechos 11, 25 y 26, Hechos 11, versículos 25 y 26, la palabra de Dios nos dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año en la iglesia y enseñaron a la gente. Enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Y se fue que se le llamó, y lo registra el pasaje que hemos leído. Y otros los conocían como los nazarenos, cristianos, la gente del camino. Vamos a centrarnos en el impacto y la dinámica que generó el discurso de Pedro. En otras palabras, la obra llevada a cabo por el Espíritu Santo en los corazones de quienes habían sido escogidos y habían experimentado una real conversión. Y cuando digo real conversión me refiero a que realmente estas personas habían caído a los pies de Cristo por la obra del Espíritu Santo. Hechos, vamos al libro de Hechos, en el capítulo 2, desde el versículo 37 al versículo 42. Leo para ustedes Hechos 2, versículos 37 al 42. Vamos a examinar el impacto de Pedro y lo que abrió las puertas para lo que la iglesia primitiva iba a hacer y la iba a caracterizar como cristianos, como seguidores de Cristo. Versículo 37. Después que la gente escuchó el sermón de Pedro, ese poderoso sermón que pueden leer en el libro de Hechos, el capítulo 2, al oír esto se compungieron, es decir, se fueron tocados profundamente, dolidos en su corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Una pregunta crucial. Ya estamos a los pies de Cristo. ¿Qué haremos? Guíennos. ¿Qué haremos ahora? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Seréis llenos del Espíritu Santo. Recibiréis el don del Espíritu Santo. En otras palabras, sus vidas de aquí en adelante serán guiadas no por sus capacidades, su propia opinión, sus propios esfuerzos y sus propias formas de pensar, sino ser guiadas por Cristo. Y esto es lo que se llama el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros, dice Pedro, es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar. Esta promesa se extiende y nos ha alcanzado a nosotros y seguirá extendiéndose aún en medio de las circunstancias más extremas que se puedan pensar. Y con otras muchas palabras, hablando de Pedro, testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Y fíjense que cuando Pedro dice sed salvo de esta perversa generación, no es escondernos en una casa esperando que Cristo venga. No es escondernos por allá y volvernos los más santos. Cuando dice el apóstol Pedro, sed salvo de esta perversa generación, es que aún en medio de esta generación, que está en un declive a gran velocidad, deslizándose hacia lo que no agrada a Dios a gran velocidad, los cristianos se mantienen firmes y sus pies estables en la roca eterna de los siglos, que es Cristo, y por eso son sal y luz en medio de un mundo decadente. Eso es lo que significa ser salvo de esta perversa generación. Que la iglesia impacte el mundo, no que el mundo configure la esencia de la iglesia. Y el versículo 41 nos dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y veamos el versículo 42, que es el núcleo de lo que hoy enseñaremos. Y perseveraban, miren, perseveraban. Entonces de aquí en adelante viene la dinámica del estilo de vida que caracterizaba a los primeros cristianos y aquellos que fueron capaces de hacer que imperios temblaran ante el poder y la majestad de Cristo y se cayeran como un castillo de naipes las tendencias idolátricas y paganas de todo un imperio. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan
y las oraciones. Vamos a centrarnos en este versículo. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Vamos a analizar cada uno de estos puntos y extraer e inferir de estos puntos lo que Dios quiere que hagamos en virtud de volver a esta senda antigua, a esta senda y a estos caminos que fueron recorridos por la iglesia primitiva, tomados de la mano del Espíritu Santo para ver la gloria de Dios en un mundo que, créanmelo, no era menos peor que este mundo, porque siempre ha habido gran maldad. Ahora la maldad se vuelve global por los medios de comunicación y todo lo que queramos, y los gobernantes abrazan ideologías y abrazan todo aquello que es aborrecible a Dios. Pero siempre la iglesia ha estado como el ojo del huracán, como sal y luz en medio de esos entornos paganos e idólatras. La palabra perseverar, porque dice que perseveraban, la palabra perseverar viene del griego proskartere. Esta palabra literalmente en griego, traducida, la esencia de la palabra significa, perseverar significa ser intensamente fuerte. Ser intensamente fuerte, ni siquiera fuerte, intensamente fuerte. Soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. Eso es perseverar. No es ahí mantenerse constante esporádicamente o hacer una fuercecita más de la cuenta. Es perseverar, del griego proskartere. Ser intensamente fuerte. Soportar, permanecer de pie bajo cualquier circunstancia de sufrimiento. En otras palabras, inamovible, inquebrantable, es firmemente establecido y constante. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define perseverar de la siguiente manera: perseverar, mantenerse constante en la continuidad de lo comenzado en una actitud. Fíjense que es una actitud con C, una actitud, una obra del corazón, una manifestación o una forma en que se explicitan los deseos de nuestro corazón, lo que tenemos en nuestro corazón, pero mantenido continuo y constante. Una vez que se inicia, nada lo detiene. La perseverancia, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es una actitud del corazón. No de caer en algo que se ha empezado a pesar de cualquier circunstancia, por compleja que ésta sea. Ahora, ¿qué perseveraban los primeros cristianos? En medio del escenario de un imperio enmarcado en la idolatría, el desenfreno, el amor a la muerte, el desprecio a la vida. ¿En qué perseveraban estos primeros cristianos que nos dieron las pautas para seguir caminando en esta senda antigua? Primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mire, viene la palabra de Dios, que la tiene allí, Hechos 2:42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Quiero leer algo de el teólogo y pastor Charles Ryrie. Charles Ryrie dice, refiriéndose a esta perseverancia en la doctrina de los apóstoles, dice Ryrie: los apóstoles tenían un enorme trabajo en sus manos al instruir a las multitudes que venían a Cristo. El contenido de sus enseñanzas eran los hechos y el significado de la vida de Jesús de Nazaret. La enseñanza estaba combinada con la predicación, pero la doctrina tenía un lugar prominente en la vida de la iglesia primitiva. La doctrina, la enseñanza conforme a la palabra de Dios, sin perder su esencia, sin añadirle, sin quitarle, sin adornarle, sin volverla amorfa y desvirtuarla. Tenía un lugar prominente en la vida de la iglesia primitiva. Por eso Pablo, una y otra vez después de su conversión, era enfático en que había que conservar la doctrina enseñada por Cristo, había que conservar lo que Él les estaba enseñando. Entonces era un enorme trabajo de ahí en adelante que tenían los apóstoles, y un enorme trabajo que tienen actualmente los pastores, los que enseñan, y la grey en sí. Porque ¿cómo surgen las sectas? ¿Cómo surgen motivaciones heréticas y alocadas entre los
miembros de una iglesia. ¿Cómo surge esto? Surge porque la gente desprecia el conocimiento de la palabra de Dios. Surge porque la gente no se da a la tarea de escudriñar si lo que le están enseñando es realmente aquello que está ajustado a lo que Dios establece. Entonces, porque alguien tiene muchos títulos o porque alguien tiene una gran capacidad discursiva, entonces siguen como ovejas al matadero las enseñanzas de X, Y o Z personas. Esa no es la dinámica que nos enseña la Sagrada Escritura. Los cristianos de Berea, me refiero a los bereanos de ese tiempo, no me refiero a ningún nombre de iglesia, a los cristianos de ese tiempo, eran más nobles que los de Tesalónica, porque ellos examinaban, los judíos en Berea, examinaban si lo que les estaba enseñando el apóstol Pablo era así como realmente estaba establecido en la palabra de Dios. Entonces yo le pregunto con base en esto, ¿qué tan prominente es el estudio y la enseñanza de la palabra de Dios en la iglesia? En nuestra iglesia, en la iglesia moderna, ¿qué tan prominente es el estudio de la palabra de Dios? ¿Qué papel desempeña la doctrina en el proceso espiritual de forjar la identidad y el carácter de la iglesia? La sana doctrina, es decir, aquellas enseñanzas y esos preceptos y lo que debemos aprender de la palabra de Dios sin distorsión, sin adornos, sin ningún tipo de acciones o elementos que distorsionen la esencia profunda y poderosa del Evangelio. Por eso el apóstol decía, yo no me avergüenzo del Evangelio, de la doctrina establecida, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra de Dios es esencial. Dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la predicación y enseñanza de la palabra de Dios. La palabra de Dios es vital en la vida de la iglesia. No puede ser reemplazada por otras cosas, por obras de teatro, por congresos por aquí, por allá, por canciones. La palabra de Dios es crucial. Cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Aquí no dice, obras de teatro pasarán, mimos pasarán, títeres pasarán, cancioneros pasarán. Aquí dice la palabra de Dios. Y no estoy diciendo que lo otro pues no se puede hacer. Lo que estoy diciendo es que a veces en muchas iglesias se reemplaza el poder y esencia de la predicación de la palabra de Dios por una que otra cuestiones histriónicas y teatrales. El Salmo 119, en el versículo 105 nos dice, lámpara es a mis pies tu palabra, dice el salmista, y lumbrera a mi camino. Quizá nosotros en esta época en que tenemos electricidad, etcétera, no entendemos, con toda la profundidad y la esencia de este pasaje. Es que en la antigüedad la gente estaba con lámparas de aceite, ¿listo? Entonces, caminar en las noches en un camino lleno de piedras, de obstáculos, y con sandalias, imagínate, necesitabas una lámpara para que fuera a alumbrar tu camino, para que no tropezaras. Entonces, es poderoso este sencillo pasaje que no te requiere una profundidad teológica para entender que la palabra de Dios evita que tropecemos. La palabra de Dios ilumina nuestro camino para seguir con pie seguro hacia donde quiere Dios que lleguemos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Isaías 48. Vamos a la palabra de Dios en Isaías 48. Nos dice, la hierba se seca, ciertamente, y se marchita la flor, por muy hermosa que sea, se va a marchitar. Mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Podrán levantarse imperios, podrán levantarse gobiernos únicos, podrán levantarse nuevos órdenes mundiales, pero nada en este universo podrá derribar el poder, la esencia y el impacto de la palabra de Dios en los corazones de aquellos que Dios ha determinado que sea sembrada y produzca abundante fruto. La palabra de Dios, gústele a quien no le guste, permanecerá para siempre. Hebreos 4:12 nos dice, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que espada de dos filos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, a la luz de la palabra de Dios, nada es oculto. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La palabra de Dios es viva, eficaz, más cortante que espada de doble filo. ¿Y sabe qué? Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La gente dice que se vuelve loco leyendo a alguien la Biblia. Usted estaba loco, ciertamente. Nadie se va a volver loco por leer la palabra de Dios. No se vuelven locos fumando lo que les da la gana, se van a volver locos leyendo la palabra que es viva y eficaz y transforma vidas. Y la palabra de Dios pone al descubierto nuestra naturaleza. ¿Quiénes somos? Nos devela. Por eso dice que no hay cosa creada, el versículo 13 de Hebreos 4, que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El pastor Robert Sproul decía, si hay algo en la Biblia, si hay algo de la Biblia que no me gusta, el problema no está en la Biblia, el problema está en mí. Si algo de la Biblia no me gusta, el problema no está en la Biblia, el problema está en mí. Y por eso la gente no quiere la Biblia no te va a apoyar, no te va a estar acolitando cuestiones como yo soy así, no puedo cambiar, entonces dudas del poder de Cristo. La Biblia transforma naciones. Emmanuel Kant, el filósofo, decía que quitar la Biblia de un pueblo es quitarle su corazón y su vida. El mismo Kant, que tanto los filósofos lo mencionan como alguien ajeno a Dios, no, Kant no era un hombre ajeno a Dios. Segunda Timoteo 2:15, para seguir hablando sobre esta perseverancia de los primeros cristianos en la doctrina de los apóstoles, nos dice, el apóstol Pablo le da una exhortación o exhorta a Timoteo. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. ¿Sí? Que no sea réprobo, delante de Dios pueda presentarte aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien la palabra de verdad. Me llama la atención esta traducción. Otras traducciones lo transcriben o lo traducen como interpreta bien, pero me gusta esta versión que dice que traza bien la palabra de verdad, porque muestra mucho más la esencia de lo que Pablo quería enseñarle a Timoteo. Pablo, ustedes saben que después de su conversión, Pablo también se ganaba la vida. Pablo obtenía su sustento haciendo tiendas de campaña en el desierto. Son muy útiles las tiendas de campaña, y también en los patios de las casas en la antigüedad. Pablo hacía estas tiendas de materiales de la época, puede ser cuero o lo que más utilizaban era telas de lino trenzado. Y Pablo sabía muy bien lo que era hacer una tienda, porque desde su infancia, dicen muchos eruditos, que este oficio se aprendía desde la infancia. Pablo podía aprovechar bien el material con el cual iba a hacer una tienda, cómo se debe cortar la tela, cómo deben ir las costuras, para aprovechar bien el material y hacer un trabajo de excelente calidad, como los que hacía Pablo y los que eran expertos en elaborar tiendas, hacer tiendas de campaña en la antigüedad. Y por eso Pablo dice, trazar bien la palabra de verdad es, hazlo con cuidado. Aprovecha este hermoso material y haz con ella y aplica en tu vida lo que Dios quiere que sea aplicado, para que la gloria sea para Dios. Yo imagino una tienda bien hecha, qué hermosa, y tiene su valor porque realmente lo han hecho como una obra magistral. Pero en este caso, trazar bien la palabra de Dios implica tener sumo respeto por lo que ella establece, y sumo respeto cuando vayamos a enseñarla a la congregación y cuando vayamos a enseñarla a personas que Dios ha puesto en nuestro camino, para que les demos el conocimiento hermoso de la palabra de Dios, desafiante y transformador. Eso es trazar bien la palabra de verdad.
No estar en un sermón contando historias personales. A la gente no le interesan sus historias personales. Puede usted ponerla como un ejemplo u otro. A la gente le interesa es qué tiene Cristo para mí hoy. ¿Qué debo hacer con mi vida hoy? Por eso cuando escucharon este primer sermón de Pedro, la pregunta fue, varones, ¿qué haremos? Hay gente que sale de los sermones, de los cultos, y no, estuvo chévere, ¿qué aprendiste? No sé, pero me acuerdo de dos chistes súper que tiró el pastor. Tiempo perdido. Yo no estoy diciendo que uno que otra vez no hagamos, maticemos las cosas, una que otra bromita, pero es que la esencia aquí no es mi vida personal, mis aventuras personales. Aquí la esencia es lo que Dios quiere enseñarnos para edificación, transformación de nuestras vidas. El día que una iglesia reemplace o minimice la predicación y el estudio serio y profundo de la palabra de Dios por otro tipo de actividades, por muy espirituales que estas parezcan, empezará el declive de tal iglesia, su crecimiento será amorfo y tal iglesia y sus seguidores estarán sujetos a cualquier viento de doctrina novedosa o enseñanza herética, distorsionada y alocada. La predicación y el estudio serio y profundo de la palabra de Dios es una responsabilidad de alto nivel que toda iglesia debe tener y que caracterizaba la vida de los primeros creyentes. Este es un paso en la senda antigua. ¿En qué otra cosa perseveraba la iglesia primitiva que delineaba los pasos y delineaba el camino para recorrer en la senda antigua, que era la que debemos recorrer, que es la que debemos recorrer? Dice que perseveraban en la comunión unos con otros. Estamos en Hechos, el capítulo 2, en ese versículo 42, donde están los elementos en que perseveraban, esas características. Perseveraban en la comunión unos con otros. Esto denotaba comunión espiritual. Comunión viene del griego koinonía, que se traduce como fraternidad, hermandad, confraternidad, unión de hermanos. Vivimos como hermanos. Vivimos como hijos de un mismo Padre, comprados con la sangre de Cristo. Nos identificamos como hijos de un mismo Padre y esto debe generar comunión, debe generar hermandad, debe generar fraternidad, confraternidad. El Salmo 133, versículos del 1 al 3, nos describe lo que la comunión, la koinonía, la fraternidad entre hermanos significa. Salmo 133, versículos del 1 al 3. Búsquenlo en su palabra de Dios, en la Biblia, ahí. A veces vamos a escuchar el sermón virtual y no sacamos siquiera la Biblia. Saque su Biblia. ¿Qué tal si yo le digo otra cosa que no es? Salmo 133, versículos del 1 al 3. Mirad, dice el salmista, cuán bueno y agradable es que los hermanos habiten juntos en armonía. Es como el óleo precioso sobre la cabeza, es como derramar una unción, ungir, ¿sí? En el tiempo antiguo es como el óleo precioso sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, que descienda hasta el borde de sus vestiduras, una preciosa y fragante unción. Es como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí, ¿dónde? En esa comunión, fraternidad, koinonía, confraternidad, allí envía Jehová bendición y vida eterna, en ese escenario. Miren, el Hermón es una montaña de las más altas en las inmediaciones de Palestina, el monte Hermón. Y la cumbre de este monte Hermón se encuentra cubierta de nieve casi todo el año. Y Dios compara la comunión entre los que le temen, en aquellos que viven en armonía, en bueno y delicioso, como lo describe Dios, donde describe esta comunión como el rocío del monte Hermón. Un rocío agradable, fresco, que usted no ha sentido cuando camina por un clima aquí como el nuestro, bastante cálido, y cuando ve una brisa fresca, se refresca usted, una brisa playera. Bueno, así es el rocío
que desciende del monte Hermón, como el rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión. Hermosa esta descripción, pero así es lo que Dios en su palabra utiliza para describirnos lo que significa que como cristianos vivamos juntos y en armonía. Pero ¿qué ha pasado muchas veces? Esta iglesia, no se habla con esta iglesia, hay que ser realistas. Mire usted, lance un candidato cristiano y cada iglesia no se une. Nosotros podríamos hasta sacar un presidente de la república si quisiéramos, los cristianos, pero más fácil, decía un hermano, es tomar una foto así en micos brincando y que queden todos junticos y alineados, que juntar a los cristianos para causas poderosas y causas que tienen que ver con profundo impacto en la transformación de una sociedad. Estaban unidos en armonía. Diferencias las va a haber, pero no son superiores a esa cohesión que Dios establece en su poder, soberanía y majestad. Juan 13, versículos 34 y 35, refiriéndose a perseverar en la comunión unos con otros, decía un mandamiento, dice en la palabra de Dios en Juan 13, 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, dice nuestro Señor, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así también os améis, así como yo os he amado, así también améis los unos a los otros. En esto conoceréis todos que sois mis discípulos, si os tenéis amor los unos a los otros. Miren cómo hay una característica y algo que es plenamente señal para identificar a los que son discípulos de Cristo en el amor que se tienen unos con otros. Un amor enmarcado en la coinonía. Un amor, dice, como yo los he amado. Cristo nos amó profundamente, independiente de nuestras diferencias. Mire, si Dios tuviera que amarme a mí por algo bueno que hubiera encontrado en mí, créanme que no le estaría a ustedes hablando ahora. Él nos ama y nos amó independiente de nuestra condición. Antes no éramos pueblo, dice la palabra de Dios, pero ahora sois nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Nos amamos unos a otros? ¿Nos ayudamos unos a otros? ¿Las iglesias se aman unas a otras? Son preguntas que parece irrelevante formularlas, pero son de vital importancia y trascendencia formularlas. Porque si no reina el amor entre los que amamos a Dios, difícilmente este amor puede hacerse extensivo a todos aquellos que desprecian a Dios. Nosotros no somos homofóbicos, nosotros no somos racistas, nosotros no tenemos estas tendencias. La gente ha confundido al cristiano, porque el cristiano lo que está haciendo, como nosotros los creyentes lo que estamos haciendo es mostrar palabras de vida capaces de transformar naciones. Pero la gente hace lo mismo que cuando Dios exhortó a Judá: no escucharemos, no andaremos. Y no escuchar y no andar, entonces automáticamente nos convierte para ellos en sus enemigos. Los cristianos no somos enemigos de nadie. Los brazos de Cristo, de nuestro Señor, están abiertos para todo aquel que desee transformar su vida y alinearla conforme a la preciosa vida que da Cristo. De su interior, del interior de cada persona que confía en Cristo, correrán ríos de agua viva, refiriéndose a una vida plena, una vida llena, una vida en que nada le falta. Y si un corazón está vacío, ninguna ideología lo va a llenar, ninguna forma de pensamiento lo va a llenar, ni el dinero. Por ahí escucho de un cantante famosísimo de nuestro país que continuamente en terapias de depresiones, cantantes famosos, artistas que no se satisfacen con lo que tienen. Cuando un corazón está vacío, ni siquiera el universo entero puede llenarlo, solo Dios. Blas Pascal decía: en el corazón de todo hombre hay un vacío que tiene la forma de Dios. Y cuando Blas Pascal decía esto, estaba indicando, este matemático y teólogo, indicando que solo Dios puede llenar el corazón de un ser humano.
ninguna ideología, ninguna forma de pensamiento ajena a Dios podrá hacer lo que Dios es en su poder y por ser Dios, hacer en el corazón de una persona. Entonces, hay que vivir en comunión unos con otros, vivir amándonos los unos a los otros y expresando este amor hacia los demás. Vivimos en comunión ¿para qué, amados? Para fortalecernos, para ayudarnos y sobre todo para trabajar juntos en la extensión del reino de nuestro Señor Jesucristo. El tercer punto en que perseveraban los primeros cristianos y la iglesia primitiva era en el partimiento del pan y en las oraciones. Seguimos en Hechos 2:42. Este partimiento del pan, bueno, algunos lo han establecido como la cena del Señor. Yo me inclino más en un punto de equilibrio y era este compartir lo que ellos tenían. Miren que muchos vendían sus cosas. Esto no era comunismo, así que quítese la cabeza que la Biblia es comunista. Esto era tener un deseo de ayudar a otros. Si tenía que vender algo, pues yo lo vendía y con eso ayudaba a otro. No que me lo quitaban para dárselo a otro. Voluntariamente se hacía. Entonces, cuando hay bendición material en una iglesia, ¿cómo nosotros podemos compartir el pan con nuestro hermano? Si hay bendición material, no es para estar remodelando la iglesia cada rato, poniendo más pantallas, o que el pastor esté con ropa de marca mientras haya gente en la iglesia que no tiene que ponerse. Si hay bendición material es para bendecir a nuestros hermanos primeramente y bendecir a todos aquellos que Dios coloque en nuestras vidas. Bendecir con los bienes materiales. Iglesias que tienen fortunas, grandes cuentas en el banco, mientras cristianos en este tiempo han perdido trabajos, están en condiciones muy difíciles. Pero no hay que cambiar la pantalla, ¿no? Para que el hermano José Luis se vea HD, Full HD. Banalidades. Haga eso, pero sí, pero como tercero, segundo lugar, después de haber ayudado a su hermano, después de haber bendecido a su hermano, después de haber bendecido el pueblo que Dios, del pueblo de Dios, después de haber bendecido a aquellos que temen a Dios, que hay mucha gente necesitada y con necesidad en nuestro pueblo cristiano. Y perseveraban en las oraciones. Aquí me quiero detener un poquito. Hablar de la oración implicaría, Dios bendito, sermones tras sermones. Pero quiero dejar como punto unos cuantos pasajes. Por ejemplo, en Colosenses 4:2, refiriéndose a perseverar en las oraciones, dice Colosenses 4:2, perseverar. ¿Y usted sabe lo que significa perseverar? Constancia, estabilidad, fuerza intensa, mantenerse bajo cualquier circunstancia, nada lo cohíbe, nada lo detiene. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Usted persevera en la oración, persevera este servidor en la oración, persevera la iglesia en la oración. Y perseverar no es un ratico aquí, o cuando tengo el espacio para hacerlo. Perseverar es abrir el espacio para hacer lo que Dios nos ha mandado hacer, hablar con Dios. Hablar con Dios. Cuentan que Dwight Moody una vez llegó la reina a hablar con él y le dijeron: la reina está aquí, el pastor Moody, por favor, llegue, la reina lo quiere atender. No, señor, ahora estoy atendiendo al Rey de Reyes. Y la reina tuvo que esperar. Eso es valorar enormemente y grandemente y ser agradecidos con Dios. El tiempo de oración es un tiempo vital en nuestras vidas. Usted deje de orar y le va a pasar como quien no sabe nadar y se queda tranquilamente a la orilla de la playa, así, se lo va llevando la agüita, y cuando viene a ver ya no siente el fondo de los pies y a pedir auxilio. Y ahí es cuando va usted entonces a reconocer que se descuidó. Hay una frase anónima que es muy diciente. Dice: si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Voy a repetirla. Si solo oras cuando estás en problemas, estás en problemas. Primera Tesalonicenses 5:17, un pasaje extenso, no solamente tiene 3 palabras. Orad sin cesar. Eso no significa que vas a estar todo el día encerrado en una casa
esperando lo que Dios nos ha prometido, encerrado en casa. No, no, no. Orar sin cesar significa que tu vida sea una vida de oración. Aún trabajando, oramos. Aún en nuestras actividades diarias, oramos. Nuestros pensamientos están en línea con los pensamientos de Dios, aunque los de Dios son mucho más altos. Dios permite que sean alineados con lo que a Él le agrada. Orad sin cesar. Orad en forma perseverante, como dice Colosenses en el capítulo 4, versículo 2. El pastor Paul Washer nos deja una reflexión interesante, en la cual combina el estudio de la palabra de Dios y la oración. Voy a leerlo para ustedes. Mucha atención. Si solo estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con el corazón duro. Repito, si solo estudias la Biblia y no oras, te convertirás en alguien con el corazón duro. Y si solo oras, pero no estudias la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina. Si solo oras, pero no estudias la Biblia, te convertirás en un sentimentalista que será arrastrado por cualquier viento de doctrina. Está pasando y seguirá pasando mientras la gente no ore con tiempo de calidad y perseverancia y no se dedique al estudio serio, profundo y guiado por Dios en su palabra. Samuel Chadwick nos deja otra frase que quiero leer para ustedes. Samuel Chadwick decía: el único problema que tiene el diablo, el enemigo, es asegurarse que los santos no oren. No le teme a los estudios, la obra o la religión, siempre y cuando todo esto vaya sin oración. Se ríe de nuestro sudor, se burla de nuestra sabiduría, pero tiembla cuando nos ve de rodillas ante el majestuoso y eterno Dios. La oración y el estudio de la palabra de Dios son elementos poderosos en la vida de todo creyente. ¿Y qué impacto trajo esto en la vida de la iglesia primitiva y en la sociedad en medio de la cual la iglesia primitiva vivía su cotidianidad? En el versículo 43 del pasaje que estamos leyendo dice: sobrevino temor a toda persona, no solamente entre ellos, a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Sobrevino temor a toda persona. La iglesia se convirtió en un referente y en un pilar para moral, para ética y para una vida bien vivida en medio de un imperio saturado por idolatría, por paganismo. No crean que ahora es que estamos en tendencias abortivas. En la antigua Roma se conocía lo que ahora está reformado gracias al cristianismo como patria potestad. Patria potestad significaba que un padre podía dejar un hijo abandonado para que se lo comieran las fieras si nacía con alguna discapacidad, con algún problema, o simplemente no era amado por ese padre y lo dejaban abandonado. Esa es la patria potestad. Cuando llega el cristianismo a Roma, los apóstoles, los cristianos, la iglesia primitiva, derriban con un poderoso golpe y gradualmente esa tendencia de amar a la muerte entre los romanos, y la iglesia empezó a ayudar al minusválido, al desvalido. La inclusión, que es hermoso hacerlo ahora en educación, en todo eso, no crean que se lo debemos a humanistas, se lo debemos a los primeros cristianos que entendieron que toda vida es digna de vivir, digna de ser vivida y digna de ser respetada ante los ojos de nuestro Dios, que es el dador de la vida. Sobrevino temor a toda persona. La iglesia es sal y luz ahora mismo, es columna y baluarte de la verdad, o se ha acostumbrado solamente a estar cada domingo en rounds contra el diablo, decretando y declarando prosperidad y siendo indiferente a las ideologías que actualmente están pasando frente a nuestros ojos, ideologías que no agradan a Dios, ideologías ante las cuales la iglesia no está siendo como el faro que arroje luz sobre esas tinieblas.
el gobernante norteamericano ahora en Estados Unidos está haciendo lo que los votantes querían. Un gobernante liberal, abierto a toda causa e ideología ajena a la palabra de Dios. Y están felices los medios de comunicación y seguirán felices porque este pueblo ama lo que Dios aborrece y aborrece lo que Dios ama. Pero debe haber una iglesia puesta en medio de Dios y esta sociedad decadente que clame por este pueblo y también sepa hablarle a este pueblo lo que Dios tiene. Eso es hacer labor de profeta, no es para estar declarando que el 2021 es el super año, el 2022 será el super año. No, déjese de palabrería y verborrea barata. Dios es el único que puede declarar y establecer su poder. Como desafío, voy a dejar unas preguntas para que reflexionemos sobre ellas y procedamos a orar con base en lo que Dios nos ha permitido entender hoy en su palabra. Unas preguntas para la iglesia actual. ¿Estamos dispuestos a seguir en la senda antigua que caracterizó a la iglesia primitiva? ¿Es la predicación, segunda pregunta, es la predicación de la palabra de Dios una pieza angular en la vida de nuestra iglesia, de la iglesia actual? ¿Dedicamos tiempo de calidad para el estudio personal y profundo de la Sagrada Escritura? En la iglesia se han abierto espacios para que cada año se lea la Biblia completa. Hay personas que tienen que disciplinarse para leer la Biblia completa. Esto no es cuando puedo, si tengo el chance, hay que leerla completa. Cada año leer la palabra completa. Si usted se ve una novela completa todo el año y ve tonterías y series completas todo el año, ¿por qué no puede usted abrir tiempo en su corazón y en su vida para estudiar seriamente la palabra de Dios? Los frutos que dará eso los verá usted. Tercera pregunta o cuarta pregunta. ¿Nuestra vida se caracteriza por la oración diaria y constante? En otras palabras, ¿perseveramos en la oración? Como pregunta penúltima. ¿Como cuerpo de Cristo vivimos en oración constante? ¿Oramos? Los caballeros acá en la iglesia hemos determinado un tiempo personal que espero estemos cumpliendo, de orar por nuestro pastor, de orar por la iglesia, por provisión para todos, por fortaleza para todos, por capacidad para seguir hablando de Dios para todos. Lo hacemos a las 9 de la noche todos los días y espero que lo estemos haciendo todos. Es un compromiso no delante de alguien que se le ocurrió la idea, sino un compromiso delante de nuestro Dios. Y final pregunta. Como iglesia, ¿somos reconocidos por el amor que en Cristo nos tenemos y hacemos extensivo a este mundo decadente? Repito, como iglesia somos reconocidos, ni siquiera conocidos, reconocidos por el amor que en Cristo nos tenemos y hacemos extensivo a este mundo decadente. Dejo la reflexión en este sermón de hoy, en la senda antigua, perseverar en la comunión unos con otros, perseverar en la doctrina, en la palabra, en lo que la Biblia realmente enseña y no lo que se me ocurre que enseñe, y perseverar en el partimiento del pan y las oraciones. Oremos para que esta palabra realmente pueda ponerse en práctica y no seamos como Judá, pero no atenderemos, pero no escucharemos. Nosotros tenemos el deber de escuchar y tenemos el deber de andar en el camino que Dios nos traza. Oremos, amados hermanos.